Ahora sí, vocal, si nos permite cambiar de tema, el acuerdo del encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia del 10 de julio ha exigido, ¿cierto? Ha planteado prioridad de elecciones judiciales, pero también ha planteado la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda aprobar la ley de suspensión de elecciones primarias, esta gestión. El tribunal ya ha mandado su proyecto de ley, su anteproyecto de ley, pero no hay fecha de consideración en la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos días del 10 de julio a la fecha? 12 días. 12 días y no se hace nada. Hay preocupación en el tribunal vocal. Bien, nosotros en realidad hemos cumplido el acuerdo por la democracia. En un punto, en realidad, todos los actores, todos los órganos que han participado en esta reunión han dado la tarea al órgano electoral de que presente el proyecto de ley y nosotros, demostrando el alto compromiso democrático, lo hemos hecho. ¿Por qué digo el alto compromiso democrático? He escuchado también a varios analistas, a varios actores políticos decir que si se suspenden las elecciones primarias se daña la democracia. Recordemos el proceso, yo les invito a recordar el proceso del 2019. ¿Qué características han tenido esas elecciones primarias y si las podríamos evaluar como democráticas o no? Permitir la inscripción de un solo candidato no es elección, sería más que ratificación. El tema de las características de la participación de los militantes, bases de datos de militantes, si se va a abrir o no la inscripción de los derechos de los militantes. No podríamos tener a militantes nosotros sometidos a una organización política, a una decisión. Analicemos la participación en el proceso de elecciones primarias y ahí recién saquemos el resultado de una calificación democrática o no. ¿Qué nos ha dicho el acuerdo, Rubén, Antonio? Recordarlo a la ciudadanía. Nos ha dicho, no tiene las características para llevar adelante este proceso, porque recordamos que había propuestas de primarias abiertas, primarias cerradas, transmitir las elecciones hacia la otra gestión, etc. Entonces, ¿qué se ha decidido entre todos? Se ha decidido que para este proceso se suspenden, no se eliminan, se suspenden las elecciones primarias con el propósito de que la Asamblea Legislativa logre después un proceso, una modificación a la ley, donde mejore este proceso de elecciones primarias con características democráticas, de participación, etc. Entonces, nosotros hemos mandado este proceso, este proyecto de ley. ¿Qué pasa si este proyecto de ley no se sanciona y no se promulga hasta antes del 17 de agosto? Tenemos que convocar, en virtud a la norma, tenemos que convocar al proceso de elecciones primarias, porque están ahorita vigentes en la norma. Por lo tanto, nosotros cumpliendo la ley, si esta norma no entra en vigencia antes del 17 de agosto, nosotros tenemos que lanzar la convocatoria, aprobar un calendario y lanzar las elecciones primarias. Y ahí ustedes, la población se va a dar cuenta que nosotros teníamos la razón porque estaríamos cruzando dos procesos importantes. El proceso de elecciones judiciales. Ustedes hacían al análisis al inicio de esta entrevista, de esta conversación, que La Razón ha hecho un análisis de los días que nos quedan para llevar las elecciones judiciales en diciembre. Y son días totalmente contados, estamos cerca de los 150 días que prevé la norma. Por lo tanto, yo creo que nos da la razón la población. Técnicamente hemos demostrado que los procesos se sobreponen, que actividades se van a sobreponer, y lo único que vamos a causar con esto es una confusión a la ciudadanía que que atenta también contra la democracia en realidad en la toma de decisiones. Ahora, como dice el vocal Ávila, si hasta el 17 de agosto no hay esa ley de suspensión de las elecciones primarias, el tribunal va a convocar nomás. Eso quiere decir que también en función de ese plazo ha medido el Tribunal Supremo Electoral que tiene tiempo para llevar estos dos procesos adelante, vale decir, las primarias y las elecciones judiciales más adelante. Así es, vocal. Lo que pasa es que está establecido en la norma. Tenemos nosotros como vocales electorales que cumplir la norma. La norma nos habla. Si el proceso de elecciones generales ya está marcada la fecha, van a ser en agosto del 2025. Si retrocedemos 120 días, esa convocatoria de elecciones generales tiene que hacerse en el mes de abril. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma actual? Que 120 días antes de la convocatoria al tema de elecciones generales tiene que llevarse las elecciones primarias. Por lo tanto, se tiene que convocar 120 días a estas elecciones. Estaríamos hablando del 17 de agosto. Por lo tanto, en realidad, ese es el plazo que nosotros tenemos para que la Asamblea pueda, en realidad, sancionar y aprobar la ley
de suspensión de elecciones primarias para este proceso electoral y entregando la facultad para que se modifiquen las características de este proceso para una próxima elección general, que es lo que buscamos. Ahora, convocando hasta el 17 de agosto a elecciones primarias, ¿cuándo sería este proceso, vocal? También tendría que ser en diciembre, y ahí tendríamos que encontrar una fecha para que no produzca un choque con la elección judicial. Yo entiendo que muchos actores políticos puedan decir, no, son dos procesos distintos, y tienen toda la razón. Son dos procesos distintos, pero que va a haber fechas en las que se van a cruzar. Le lanzo un ejemplo. Por ejemplo, el día que estemos nosotros dando a conocer los méritos de los candidatos, estemos en pleno tema de difusión de méritos, se va a cruzar con el tema de que los partidos políticos van a estar presentando candidatos a primarias o no. Entonces, hay fechas en la realidad en las que van a producir una confusión en la ciudadanía. Bien, podemos llevarlo, nosotros podemos administrar ese proceso, sí, pero tenemos que ser sinceros con la población y tenemos que decirles el riesgo que eso amerita de tener dos procesos de características distintas, teniendo en cuenta la coyuntura de judiciales y primarias al mismo tiempo. Vocal, pero no hay una norma, yo alguna vez he entendido eso de que las elecciones judiciales tienen que hacerse, sí, son exclusivas, tienen que estar aparte, no tienen que estar contaminadas por ningún otro proceso. ¿Hay alguna norma que establezca esto? No, en la norma en realidad no establece ninguna prohibición para que el órgano electoral organice los procesos, pero sí nosotros tenemos que ser sinceros con la ciudadanía. En realidad nosotros tenemos que demostrar la dificultad que tendríamos con llevar adelante estos procesos. Ustedes recordarán que también en el mes de diciembre tenemos la fecha para aplicar los datos del censo a nuevas circunscripciones y a los nuevos escaños que se van a dar. Entonces, todo confluye en el mes de diciembre, para que en el mes de abril llevemos adelante la convocatoria a elecciones generales. Para eso también la Asamblea va a tener que aprobar una ley en el mes de abril de nuevas circunscripciones y escaños electorales en el país. Entonces, todos estos datos se los he expuesto a los representantes de las organizaciones políticas, a los representantes de los órganos del Estado, y ellos se han dado cuenta en realidad que lo mejor era tomar esta decisión, bien, que darle en realidad una importancia a las elecciones judiciales, que es lo que necesita el país, nuevas autoridades judiciales, etcétera. Ese acuerdo se ha firmado, y suspender las elecciones primarias para que nuestro calendario electoral en realidad esté marcado con una total certidumbre, con un nivel técnico apropiado, etcétera. Nosotros, como te decía, si lanzamos la convocatoria de elecciones primarias, vamos a cumplir lo que la norma nos dice y vamos a tratar de que todas estas actividades se lleven adelante. Sin embargo, no es lo óptimo, no es lo correcto, teniendo en cuenta la coyuntura actual de nuestro país. Ahora veamos la cosa de este otro lado, Rubén. Sí, si bien hace 12 días que ustedes ya mandaron el anteproyecto de ley, no es que lo hayan rechazado ni mucho menos, está ahí porque la Asamblea está en su receso, pero vuelven esta semana y por todo lo que hemos escuchado, hemos tenido entrevistas acá con diputados, con senadores que nos decían que no tendría que haber ningún problema, ¿sí? Que los votos, como es una aprobación por simple mayoría, alcanzarían así haya oposición de algún sector. Del ala levista. Que quiere elecciones primarias. Pero bueno, tenemos que tener confianza en eso también, vocal. Sí, todos estamos confiados en que este acuerdo por la democracia se va a cumplir. Lo único que busca en realidad es darle certidumbre a la población boliviana, a los ciudadanos en torno a un proceso electoral de elecciones judiciales que está siendo esperado, y que la Asamblea Legislativa también ha cumplido este rol el fin de semana. Para mí es algo positivo de que este trabajo se haya desarrollado de una manera normal. Es algo positivo también, quiero demostrar en realidad mi satisfacción como ciudadano, de ver públicamente cómo dan examen los ciudadanos. Eso es transparencia, y eso hay que felicitarlo. Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo de esta manera. Ahora, cierto, parece que tiene efecto positivo el encuentro o el acuerdo del encuentro multipartidario del 10 de julio. Por eso es que también los senadores y diputados están corriendo contra el tiempo para aprobar la lista de postulantes para las elecciones judiciales. Pero todavía falta una firma. Decía Evo Morales, vocal, que si el tribunal valida el Congreso de la OCAEñi o suspende los plazos para la renovación de las directivas partidarias, yo me adscribo al documento.
A ver, yo por si acaso le voy a preguntar, ¿se ha asomado al Tribunal Supremo Electoral Evo Morales para firmar el documento? En realidad este documento ya ha sido suscrito el mismo día, se lo ha hecho público el mismo día, y el órgano electoral, lo ratifico, va a cumplir la Constitución, las leyes y las normas que regulan nuestra competencia. No podríamos de ninguna manera afectar ninguna de estas características, ¿no? Ese es un tema que ya ha sido tratado en aquella reunión, la respuesta del órgano electoral ha sido dada en el mismo acto, en realidad. Nosotros vamos a cumplir todos los procedimientos que estén marcados en la ley. Sin embargo, nos puede decir, vocal, que los presidentes de las cámaras de senadores y diputados firmaron el documento. Sí, el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados suscribieron el documento. Muy bien. Perfecto, vocal. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que tiene usted siempre con La Razón Radio. Vamos a estar pendientes de cómo avancen estos dos temas en la Asamblea Legislativa y ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Sí, que tenga buen día. No, buenos días a ustedes. Siempre es bueno iniciar la jornada conversando, teniendo estos diálogos. Un abrazo para ustedes y que les vaya muy bien. Saludos. Hasta pronto. Y nosotros le vamos a agradecer al vocal Gustavo Ávila por la apertura que tiene a las preguntas que le planteamos, siempre en aras de que nuestro público entienda de qué se trata cada hecho informativo, noticioso, ¿no? Sí.